coyuntura sanitaria, This call is now being recorded. empezando por, creo que el ordenador ya se me está, bien, empezando porque a nosotros en Europa nos ha pillado, empezó en Italia y luego España ha sido posiblemente la más afectada de toda Europa, y por millón de habitantes tenemos el mayor índice de mortandad de todo el mundo, al menos de momento. Esperemos que nadie nos supere, porque es una desgracia, a pesar de que nosotros hayamos estado en alguna medida pues teniendo este problema, ¿no? Indudablemente es fundamental, porque no solamente va a afectarnos, como ahora os explicaré, desde un punto de vista sanitario, que por supuestísimo nos va a afectar desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Y cuando hablamos de empresas, y en concreto de empresas familiares, lógicamente estamos ante una situación que yo he vivido en estos 3 meses de confinamiento. Todavía estamos confinados hasta el día 21, en el caso de España, hasta el día 21 del presente mes. Indudablemente yo he tenido que trabajar con las empresas familiares con las que llevo pues teniendo una relación ya en algunas de muchos años, en otras de menos, pero de manera virtual pues casi todas las semanas, y en algunos casos indudablemente más de una vez por semana. ¿Por qué? Porque la situación es grave, es urgente, y ahora, cuando ya empecemos a salir del confinamiento, pues tenemos, por decirlo así, delante un panorama de COVID-19 económico. En ese sentido, lógicamente, todo lo que esté pasando en Europa y todo lo que en este caso está pasando en España, que es donde yo vivo y lógicamente trabajo y lo conozco mejor, indudablemente tenemos que pensar que va a pasar y está pasando en toda América y va a pasar en el resto del planeta, ¿no? Bueno, yo he pensado hacer una exposición. En primer lugar, hablar de estas características diferenciadoras de la crisis del COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintas a las otras características que hemos tenido en las otras crisis económicas. Voy a hablaros un poco de la situación de España y algunas previsiones que ya tenemos, digamos, bastante seguras que van a ocurrir en el resto del ejercicio 2020, y incluso pensamos ya algunas cuestiones para el 2021. Voy a hablaros más en concreto de la situación en España en general a nivel económico y empresarial de las empresas familiares, cuáles son las consecuencias que hemos vivido a corto plazo y que vamos a vivir a medio plazo en el año, lo que queda de ejercicio 2020 y 2021. Voy a hablaros un poco de la crisis del negocio y de la familia, porque estamos hablando de empresas familiares, y así como las empresas no familiares, pues la crisis está en el ámbito de la empresa y ya está. Sin embargo, cuando hablamos de la crisis de la empresa familiar, no sabemos cuál es lo que afecta más, si la propia crisis económica o las consecuencias que tienen los miembros de la familia, y como consecuencia también contaminará las del negocio. Ahí tenemos que abordar algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente cómo se gestiona, no ya las finanzas desde el punto de vista de la empresa, que por supuesto, sino cómo se gestiona esta crisis desde el punto de vista de los efectos financieros en los miembros de la familia y en las familias. Porque a veces nos encontramos que tenemos en los miembros familiares, pues las personas no tienen otro medio de financiero para vivir su situación económica que las entradas que tiene vía salarios de la empresa o vía reparto de dividendos de esa empresa. ¿Qué pasa si a esa persona pues le afecta o bien la ausencia de dividendos, que en este caso en concreto a casi todas las empresas que yo tengo eso ya es un hecho, o bien incluso vamos a tener, porque cerramos un departamento, el 50% de ese departamento pues va a dejar de trabajar y trabaja algún familiar y solamente tiene como entradas económicas a nivel personal, tiene, digamos, el salario. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un familiar que tenemos que decirle que mañana ya no venga a trabajar? Indudablemente es una situación muy delicada, y esta la he estado viviendo a lo largo de estos 3 meses.
Bien, con respecto un poco a las primeras características diferenciadoras, quiero hablaros de que esta crisis, lo primero característica que tiene es que es altamente desestructuradora. A diferencia de las otras crisis anteriores, ¿me estáis viendo o no me estáis viendo? Aún no. No te estamos viendo, aún no te estamos viendo. Debes encender tu cámara. ¿Me veis ahora? Ahora sí, Fernando, ahora sí te vemos. Ahora sí. Bien, os comentaba que quiero comentaros un poco el tema de las características diferenciadoras de la crisis esta del COVID-19. Y os decía que la primera característica es altamente desestructuradora. ¿En qué sentido es desestructuradora? En todos los sentidos. En el sentido macro y lo va a ser en el sentido microeconómico. Se van a desestructurar regiones económicas. Se van a desestructurar países. Se van a desestructurar sectores, empresas. Y cuando hablamos de empresas familiares, posiblemente también se desestructuren familias. Esto lo estoy ya sospechando en algunas de las empresas familiares, que no solamente yo, sino otros colegas que tienen empresas familiares y trabajamos, bueno, ellos con sus familias empresarias y yo con las que trabajo, y compartimos, digamos, esta situación. Ya os explicaré un poquito más al respecto de esto, ¿no? Por otra parte, esta es una crisis, además de desestructuradora, es una crisis caracterizada por una vuelta a la localización de las empresas. La internacionalización de las empresas empezó en los años 90 y se hizo en paralelo a la deslocalización de muchas de las empresas, de las grandes empresas, de los países desarrollados a los países en desarrollo. Muy en concreto, fueron, digamos, a Asia, a las costas del Pacífico asiático, se fueron muchas empresas europeas y muchas empresas norteamericanas. Por razones que son un poco largas de explicar, Trump ya hace 2 años comenzó con una vuelta a localizar aquellas empresas que habían sido deslocalizadas hace 25 o 30 años. Eso va a pasar en todo Occidente desarrollado. Será lento, pero es una característica que, a diferencia de las crisis económicas anteriores, las del 2007, las del 93, las del 73, yo ya he conocido por la edad, lógicamente, estas crisis. Bueno, son 2 diferencias importantes. Por otra parte, no es una crisis nueva en cuanto a lo sanitario. En el 1918 surge lo que se llamó la fiebre y la gripe española. Estamos en el 2018, 2019, 2020. O sea, hace 100 años, muchas empresas familiares centenarias recuerdan que sus abuelos y sus bisabuelos ya les hablaban de la crisis de la gripe española y las consecuencias que tuvieron en aquellos momentos, que además se juntó con un evento muy negativo que fue la Primera Guerra Mundial, en el 17, 18, 19. Por tanto, aquello que se dice un poco en refrán popular de que cuando viene un mal no viene solo, se dio hace 100 años ya esa situación de crisis de carácter sanitario. Para las empresas familiares es una crisis estructural que sus gobiernos les está obligando a actuar, que a sus gobiernos internos les está obligando a actuar frecuentemente como comités de crisis. Yo estoy reuniéndome desde hace 3 meses con estos comités de crisis virtualmente. Un representante de la Junta de Accionistas, un representante de la Junta Directiva, un representante del equipo de gerencia. No puedo reunirme con todos. Además, cada uno está en su casa, confinado. Y sin embargo, las cosas que ocurren son urgentes y a veces graves. Por ejemplo, he tenido en algunos casos situaciones dolorosas. Fernando, sí. 2 cositas, qué pena. Una pregunta sobre el tema de la presentación. Si se puede lograr la presentación. No la tengo en el celular, pero luego la colgamos.
¿La vas a presentar ahora o cómo lo...? Voy a ir, pues que si no se nos pasa el tiempo, y luego os dejo la presentación para que la compartáis. Porque si quieres me la pueden enviar a mí y yo la puedo compartir y yo la puedo presentar. O sea, yo la subo en el computador. Si me la mandan por el WhatsApp, Vale, yo la puedo, vale. ¿sí? Que de pronto Pilar la tiene y yo la muestro. Sí, a ver, ahora te la envía. Vale, perfecto. Y lo otro es si te puedes poner un poquito para atrás para verte mejor, porque te estamos escuchando muy bien y justo que estabas hablando del tema del comité de crisis, no quería interrumpirte mucho ahí, un poco más abajo y no, discúlpame. Ya. Vale. Bueno, continuamos. ¿Qué efectos, por tanto, estamos viendo que tiene el COVID-19 en este momento en general para el conjunto del planeta? Esta crisis tiene efectos en las personas. Para empezar, por razones de salud. Los cambios en las formas de operar entre nosotros van a ser muy distintas. ¿Sí? La gente tiene miedo a volver a encontrarse. Tanto los profesionales de la salud como las personas en general están cambiando sus hábitos de relaciones. Es un virus que además pues va a mutar en otras, digamos, líneas, porque como todos los virus gripales, muta todos los años. No sabemos si va a volver a mutar nuevamente en aquellos países en donde recién hemos tenido el problema. Ahora está mutando de nuevo en China, ¿no? Tiene un efecto no solamente en las personas, también en las empresas. Y será prioritario, por ejemplo, asegurar la salud de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, proveedores, en fin, personas con las que tengamos relaciones empresariales, con nuestros clientes. Vamos a tener efectos también en la sociedad. Y por tanto, hemos de ser muy previsores, pues afecta transversalmente este problema a países, sectores, grupos de edad, en fin, y en los gobiernos, que como responsables de la salud de sus ciudadanos, la mayoría de ellos pues están debilitando aún mucho más la confianza de los ciudadanos en estos gobiernos. Se avecinan tiempos convulsos en la política, bastante importantes. No hemos hecho más que empezar a darnos cuenta de los efectos del COVID-19 en las personas, en las empresas, en la sociedad y con respecto a los gobiernos. Y estas son cuestiones muy diferentes a las anteriores crisis económica que hemos vivido. ¿Cuál es la situación en España? Pues fijaros, en España las previsiones que tenemos es que vamos a bajar el Producto Interior Bruto, según el Banco de España, entre un 10 y un 15% de aquí a final de año. El que el Producto Interior Bruto baje cerca de 15 puntos, tenemos que irnos a nuestra guerra civil para que haya una bajada tan grande. Ninguna crisis económica ha tenido esta intensidad de bajada, digamos, como la que está teniendo y se prevé va a tener, digamos, el COVID-19. Va a aumentar el paro muchísimo. En algunos sectores, desde luego, muchísimo más que otros, pero eso también pasa en todas las crisis. En el caso, por ejemplo, de España, el turismo, la construcción, las actividades artísticas, recreativas y de ocio van a estar muy afectadas. No vamos a poder asistir pues, a un concierto por la dimensión humana. No vamos a poder asistir a los campos de fútbol, en fin, a las playas. Va a ser todo muy comedido y todos los negocios que tengan que ver con aglomeraciones van a tener una gran carga, diríamos, de resultado negativo desde el punto de vista económico. Todo ello va a tener consecuencias, por ejemplo, en un aumento del paro. Importantísimo. Esperamos unos 3 millones de parados de aquí a finales de año. Una bajada de los salarios privados y públicos. Una subida de los impuestos, eso ya lo estamos viviendo. Va a haber unos recortes fortísimos en los presupuestos, en aquello que diríamos un poco los pilares del estado de bienestar. Van a bajar las pensiones.
van a bajar los presupuestos en educación. Posiblemente en sanidad, por las circunstancias que tenemos, baje baje poco o se mantenga. Pero, indudablemente, va a haber una importante, diríamos, crisis económica que además vamos a salir de una manera muy lenta. No solamente en España, no solamente en Europa. Yo creo que esto va a ser general. Indudablemente los porcentajes variarán en función de, bueno, pues una serie de circunstancias de cada país. Todo ello va a ir generando una larga crisis económica con consecuencias concretas para las empresas familiares. Ahora os hablaré de esas consecuencias concretas. Y en definitiva, lo que vemos en España y lo que prevemos en España es que muy posiblemente antes de final del ejercicio económico tengamos un rescate europeo. Por supuesto, los políticos que dominan muy bien el lenguaje no lo llamarán rescate, pero tendremos un rescate. Y acompañado de ese rescate vendrán esas consecuencias que os he comentado. Porque Europa va a dar dinero en función de que estas cuestiones que os comentaba, bueno, pues sucedan. Si nos vamos a las empresas familiares, ¿qué consecuencias en concreto he vivido estos 3 meses? Bueno, si hablamos de empresas familiares, hablamos de empresas y hablamos de familias. Y en el ámbito de la empresa, pues hay que también ver el corto y el medio plazo, igual que en el ámbito de la familia. En el ámbito de la empresa, la consecuencia primera, afrontar la situación financiera de la empresa. La mayor parte de las empresas, en general, y en particular las familiares, lógicamente el tema de la liquidez es fundamental. Aproximadamente más del 50% de las empresas que yo tengo, desde el punto de vista de la liquidez, están fuertes al menos a un año vista. Pero hay otro 40% aproximadamente que posiblemente un año no resistan con la liquidez que tienen. Y esas, las empresas familiares, son las más prudentes, son las que tienen en general más reservas con respecto a las no familiares. A medio plazo, bueno, indudablemente lo que yo les he dicho a los comités de crisis es, vamos a ver, a todos les he dicho, en 3 o 4 meses, por favor, háganme un informe escrito del binomio viabilidad-solvencia. Y no me tarden más de 3 o 4 meses, por favor. ¿Cuál es la viabilidad que tiene esta empresa familiar a medio plazo, a un año, a 2 años vista? ¿Y cuál es la solvencia que a ese tiempo tiene esta empresa? Y si por la razón que sea la empresa es solvente, pero llegamos a la conclusión, el comité de crisis llega a la conclusión de que a 2 años vista este modelo de negocio no es viable, hay que cerrar ese modelo de negocio cuanto antes. Porque si no, dentro de 2 años no tendremos reserva ni empresa. Si cerramos antes, porque no es viable ese modelo de negocio, por lo menos tendremos reservas para montar dentro de 1 año, dentro de 2 años, otro proyecto empresarial. Es duro, pero si llegamos a la conclusión de que a corto plazo nuestro modelo de negocio no es viable, no valoremos el que podamos resistir ese medio plazo porque tenemos reservas, porque nos quedaremos con un modelo de negocio que ya no es competitivo y con una solvencia absolutamente ya gastadas. Y me están presentando los informes, las juntas directivas, los equipos de gerencia y, por supuesto, las juntas de accionistas. Y estamos, lógicamente, haciendo números. Desde el punto de vista familiar, a corto plazo, bueno, hemos vivido, colegas y yo, algunos duelos. Algún fundador mayor de edad pues ha muerto. Y todo ello conlleva, digamos, un problema importante para el tema de las herencias y el accionariado. Cambia los mapas accionariales. A lo mejor el padre tenía el 100% de las acciones, ahora son 4 hijos con el 25%. Y a lo mejor no se llevan bien, o sí. Pero la toma de decisiones ya se hace desde otros criterios. Más allá del dolor afectivo, emocional, que conlleva un duelo, en estas condiciones, lógicamente, estamos en una situación en la que a medio plazo vamos a tener que clarificar el mapa accionarial, el tema de la sucesión, porque a lo mejor el sucesor
pues era el preferido del padre, pero no de todos los hermanos. Y si ahora ese padre no está y los hijos tienen un porcentaje igualitario de paquete accionarial, a lo mejor no tiene el apoyo que antes tenía ese sucesor. Vamos a tener que, por tanto, cambiar posiblemente los estatutos, los protocolos familiares, los acuerdos de accionistas y otros documentos de carácter comercial o mercantil que decimos en España. Y con eso, semanalmente, en estos 3 meses, en algunos casos, de esos que os comento, estamos tocando todas las semanas. Y esto va a ser en todo Occidente. No lo olviden. Las consecuencias en el corto y medio plazo van por aquí. Si me está escuchando algún consultor de empresa, que lo tenga en cuenta. Y las familias empresarias que me estén escuchando, que lo tengan en cuenta. Desgraciadamente nos encontramos con esas diferencias de crisis económica que no teníamos, digamos, de la manera tan abismal en las crisis anteriores. Y si vamos a hablar de crisis de negocio y crisis de familia, indudablemente tenemos que empezar a pensar cómo está nuestro modelo de negocio. A lo mejor no cambia o necesita muy pocas adaptaciones. Fenómeno. Si se ha de diseñar un nuevo modelo de negocio, yo aproximadamente en un 30% de las empresas que tengo van a tener que redefinir el modelo de negocio. La primera pregunta, ¿tenemos recursos en esta empresa? No solamente recursos económicos, porque si tenemos que cambiar el modelo de negocio, a lo mejor los recursos humanos ya no sirven, porque es otro conocimiento. ¿Tenemos recursos? Cambiar el modelo de negocio, si afecta a los familiares, ¿cómo responderá la empresa a cada uno de ellos? Porque algunos se quedan sin ninguna otra entrada económica. Otros a lo mejor sí. ¿Les vamos a tratar a todos igual? ¿Y la situación familiar cómo es? ¿Estamos ante una familia cohesionada y con un negocio sólido? Indudablemente es fácil decir que continúen las cosas como estaban. Y en algunas empresas familiares podemos decir, de las que yo tengo, que la familia está cohesionada y el negocio es sólido. Habrá que hacer pequeñas adaptaciones, pero tienen reservas. Más del 50% de las empresas familiares con las que yo trabajo están en esta situación. La familia está cohesionada y el negocio es sólido. Pero en otras familias que sí están cohesionadas, el negocio es frágil. Vamos a tener que entrar en un proceso de austeridad. Vamos a tener que rebajar salarios, vamos a dejar de pagar dividendos. Pero tengo alguna familia en crisis. No es una familia cohesionada. Y además el negocio es frágil. Y vamos a tener que hacer todos esos temas de austeridad, pero habrá que comunicarlos muy bien, habrá que negociarlos muy bien, porque si no, si mal estamos, peor acabamos. Tengo una familia, de todas las que tengo, que está en crisis y el negocio también está en crisis. No está frágil, está en crisis. Estamos negociando la escisión de la empresa. Y ya veremos, porque estoy plenamente convencido que si, por lo que sea, no soy capaz de mediar en esta situación, lógicamente las partes entrarán en litigios jurídicos. Cada parte se buscará sus abogados y entraremos en una situación de guerra en donde si mal está la empresa y mal económicamente la familia, todavía acabarán peor. Por eso esa crisis de negocio-familia, cuando estamos hablando de esta situación, es importantísimo que pensemos en todas esas posibilidades. Para eso la gestión del dinero ante las crisis, pues es importantísimo, porque cómo gestionemos el dinero va a tener unos efectos en esas familias empresarias u otros. Para empezar, les estoy diciendo a los comités de crisis que ese modelo que teníamos hasta diciembre del 2019 de hacemos el presupuesto para el 2020, eso ha quedado en la historia. A ninguna familia le digo que se le ocurra tener un presupuesto para el ejercicio 2020, ni siquiera para el 2021. La situación que se nos avecina es delicada, económicamente hablando, de mercado, de competencia. Y nos va a ir o regular
o mal o muy mal. Por tanto, tenemos que tener presupuestos para regular, para mal y para muy mal. No un presupuesto. 3 presupuestos. Tendremos que rebajar los porcentajes de dividendos y salarios de los familiares, casi seguro. Ya lo estamos haciendo en casi todos los casos. Hemos empezado por los costes personales no asociados al trabajo. En muchas familias y empresarias ya sabemos, el coche o el carro, bueno, es mío, pero a nombre de la empresa. El celular, a veces más de uno, a nombre de la empresa. Y otra serie de, digamos, costes que no están asociados directamente al trabajo. Bueno, pues tendremos que empezar por que lo que no esté asociado al trabajo, hasta aquí se dio, pero ya no se puede dar. Habrá que retirar en los familiares costes personales en función de su compromiso con la empresa. Hay familiares que la empresa es su vida, llevan 30, 40 años trabajando. ¿A estos les rebajas el sueldo? ¿A estos les rebajan los dividendos? Hay otros familiares que no trabajan en la empresa, pero aportan ideas, están en la junta directiva, están en el consejo de familia. Están trabajando, a lo mejor tienen un despacho de abogados y trabajan para la empresa como una subcontrata. Pero hay otros que solamente son rentistas. Y de los rentistas, algunos tienen otros medios económicos, pero algunos solamente tienen esa renta. Y han quedado viudos. Y la viuda, con lo que cobra de pensión pública, si le quitas el dividendo, es que no puede vivir. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Tratamos a todos los familiares iguales? Los comités de crisis, estamos trabajando en estos casos. ¿Qué dice la Junta de Accionistas? ¿Qué dice la Junta Directiva? ¿Qué dice el Consejo de Familia en función del análisis de estas variables dentro de la situación intrafamiliar? Y cuando llegamos a la conclusión que sea, porque no es fácil, tenemos que hacer esos recortes de costes lo antes posibles, con la máxima transparencia y con la mejor buena comunicación. No podemos pensar y decir, bueno, a final de año haremos. No, al final de año ya llegamos tarde. Si la empresa está saneada y la familia tiene todo el patrimonio en la empresa, yo tengo empresas en donde han hecho inversiones hipotecando sus viviendas. Es decir, está todo el patrimonio en la empresa, no solamente las acciones. ¿Cómo actuará la empresa ante esta clase de dificultades familiares? Si la empresa no está financieramente segura y la familia tiene todo el patrimonio en la empresa, porque una cosa es que la empresa esté saneada y todos los familiares tengan el patrimonio en la empresa. Pero si no está financieramente segura y la familia tiene todo el patrimonio en la empresa, ¿cómo va a actuar la empresa? A lo mejor no puede bajar los sueldos, a lo mejor en algún caso no puede bajar los dividendos, y si hace esas cosas a lo mejor sí puede endeudarse como avalista para que ese miembro familiar por lo menos pueda seguir, esa viuda que cobra muy poco, pueda seguir teniendo, digamos, para pagar, digamos, la situación mínima de supervivencia. Ya si la empresa no está saneada y la familia tiene que poner dinero, no he tenido ningún caso, pero estoy seguro que esta situación, si sigue así, a final de año sí tendré algún caso. Claro, yo siempre digo que es verdad que los accionistas al final del ejercicio ponen la mano para recibir un porcentaje de los dividendos, de las utilidades. Es verdad. Y es verdad que también decimos que en algún caso a lo mejor tenemos que decirle a los accionistas que pongan dinero. Pero cuidado, cuidado. Pedir a los accionistas que pongan dinero es un tema siempre muy delicado y la Junta Directiva tiene que reunirse con la Junta de Accionistas y responder algunas de las preguntas que inevitablemente el accionariado les va a hacer a través de la Junta de Accionistas. Preguntas como, por ejemplo, si tenemos dinero, ¿tendremos suficiente dinero? Porque a lo mejor la primera pregunta es, ¿viable el negocio dentro de un año, dentro de 2 años? No nos pidas dinero si no va a ser viable el negocio. Suponiendo que sea viable el negocio dentro de un año, dentro de 2, con lo que podemos poner sería suficiente, porque si va a ser dentro de 2 años y nosotros no podemos poner más de un año esta cantidad,
¿Y no habría otra opción? ¿No podríamos plantearnos la posibilidad de que entrara un accionista no familiar en la empresa? ¿O llegar a algún tipo de alianza? Antes de pedir dinero, cuidado, la junta de directiva tiene que ser muy cauta, porque la junta de accionistas tiene todo el derecho a poner encima de la mesa preguntas incisivas que sean respondidas con el máximo rigor. Y claro, a veces te llegas a la conclusión de que la situación es mejor vender, ya, pero en una situación de crisis vender tanto intrafamiliarmente, pues te vendo mi paquete accionarial al resto de los hermanos, como extrafamiliarmente, pues no es el mejor momento. Intrafamiliarmente, pues posiblemente no tenga dinero para vender. Y extrafamiliarmente, vender una empresa en una situación, digamos, como la actual, es venderla muy por debajo del valor real. Todas estas cosas, como veis, es enormemente delicado. Y estos 3 meses yo he estado trabajando y seguiré trabajando los próximos 6 meses que quedan hasta el final del ejercicio, y seguro que en algunos sectores el resto del año 2021. La vuelta a la actividad va a implicar, bueno, en primer lugar, intentar aplanar las curvas de deterioro. La salud ha dado una curva para arriba, en donde hemos tenido una mortalidad de cerca de 50.000 personas oficialmente en España, en menos de 3 meses. Extraoficialmente no sabemos la cantidad, pero por supuesto es mayor. Y al mismo tiempo una bajada de la actividad del 80%. Todas las empresas, hasta un 80% de la capacidad productiva del país, durante 3 meses ha estado cerradas las puertas. Ahora, a la vuelta, vamos a tener que asegurar la salud de nuestros trabajadores, clientes y proveedores, sí o sí. Vamos a tener que adaptar las políticas comerciales a menos consumo y menos márgenes de beneficios. Vamos a tener que ir previendo cuáles serán los cambios socioeconómicos claves que se avecinan cara al 2021, tanto macro como microeconómicos. Aquello de las deslocalizaciones que os decía antes. A lo mejor determinadas localizaciones que iban a China, a lo mejor ahora pueden quedar en Hispanoamérica porque son más seguras. Otras pueden sernos perjudiciales, pero tenemos que ir previendo esos cambios socioeconómicos tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro. Tenemos que redefinir las estrategias porque va a haber nuevas claves estratégicas. Es que vendemos no sé cuántas toneladas de café a Europa, por poner un producto colombiano, conocido por todos. Ya. Ahora vamos a tener que empezar a lo mejor a decir cuánto vendemos a España de esta clase de café, y a Italia, y a Alemania, y a Holanda. Y vamos a tener que trabajar con departamentos, no por departamentos, sino con equipos diríamos, específicos, que traten con ese segmento, digamos, de clientes. Ya no vendo a España, vendo a ese segmento de clientes de España, que es el mismo de Italia, y a lo mejor ya no vale, oiga, esto pasa al departamento comercial que negociará los cobros y tal. Esto pasa al departamento financiero que dirá los pagos y no sé qué. No, ahora vamos a tener que reorganizarnos internamente, nuestras estructuras operativas, de otra manera distinta en no pocos casos. No digo en todos. Y no va a ser de la noche a la mañana. No es el momento, posiblemente, de las respuestas, más allá de las cuestiones urgentes. Pero sí es el momento de las preguntas. Porque las respuestas tendremos que confeccionarlas. Pero si no hacemos las preguntas acertadas, casi seguro que nos llevará de calle esta crisis, aún teniendo un negocio viable y aún teniendo viabilidad, digamos, reservas para poder continuar durante al menos 1 o 2 años. No quiero terminar la exposición siendo negativo. Claro que hay oportunidades. Todas las crisis, digamos, económicas generan nuevas oportunidades. Por ejemplo, las empresas sabemos que financieramente son mucho más prudentes, tienen una visión más a largo plazo, tienen valores muy semejantes entre ellas y, por tanto, tienen mayores posibilidades de alianzas entre las propias empresas familiares, nacional e internacionalmente. Hay que empezar a apostar por esas ventajas
Yo conozco a una empresa familiar argentina y tengo inmediatamente, digamos, me sitúo con una española, sea vasca, sea castellana, sea andaluza, con una italiana, con una holandesa, con una alemana. Trabajamos los mismos valores, tenemos, digamos, la misma visión de largo plazo, tenemos las mismas prudencias financieras. Por otra parte, las empresas familiares son cada día más atractivas por la confianza que genera tanto su estabilidad directiva y financiera, que es capaz cada vez más de atraer más inversiones ajenas. Y me estoy refiriendo a las medianas empresas. Tal como están, digamos, hoy los intereses, el ahorro no da nada. Las bolsas dan a muy largo plazo. A lo mejor si invierto en una empresa mediana que conozco, que es además cercana, y meto ahí pues 50, 100 mil dólares, posiblemente tenga más ganancias y a corto plazo y más seguridad que si la meto en bolsa, que con la cantidad, digamos, de políticas monetarias absolutamente absurdas, cerca de trillones de dólares, la FED ha montado en cuestión de un mes para esparcirlas por todo el mundo. Es un pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, si invierto en una pequeña empresa familiar, mediana empresa familiar, que conozco a esa empresa, conozco a esos empresarios, segunda, tercera generación, a lo mejor sí me renta. Hay que aprovechar, atraer dinero de los principales inversores pequeños y medianos que tengamos cerca. Es una oportunidad que tenemos que empezar a conseguir cada vez crear más confianza en esos inversores pequeños. A través de los sucesores, por su juventud, tienen la posibilidad de agilizar los procesos de internacionalización e innovación, si dichas variables las incluyen en los itinerarios de profesionalización de sus sucesores. Las características productoras de los ámbitos de la agricultura, ganadería, materias primas, son inmensas para Colombia. Se apuesta por la innovación y por la especialización de sus productos y por la máxima seguridad jurídica. Solamente con que los gobiernos mejoren la seguridad jurídica y los productores agroalimentarios colombianos apuesten por la especialización y la innovación. Mirad, hace 40 años, 50 años en España, que somos el mayor productor de aceite de oliva del mundo, la mayor parte de esa producción iba a Italia y la vendía en general a todo el mundo, Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Hoy, esas especializaciones que no las teníamos hace 50 años, hoy competimos con Italia. Y por supuestísimo, Italia hace las cosas muy bien y sigue siendo, digamos, muy bueno en, digamos, en la consecución de sus mercados y en la consolidación de sus mercados. Pero también estamos españoles. Si lo hemos hecho con el aceite en España, ustedes lo pueden hacer con montones de productos agroalimentarios que tienen y muy buenos. Hay que empezar a especializarse y a innovar. Y pueden hacerlo. Si tuviera que hablar de algunas claves ante este reto y este desafío del COVID-19, en cuanto a la profesionalización de las empresas familiares a futuro, la primera que diría es que es muy importante que las empresas familiares, las familias empresarias, eduquen a sus sucesores en la empresarialidad. A todos los herederos tienen que hacerles empresarios. Hemos cedido en todo el mundo occidental la educación de nuestros sucesores al Estado. Y el Estado educa para los intereses del Estado. Si coinciden con los de las personas o los de las empresas, eso es un tema que no le importa al político. Tenemos que empezar a hacer inversiones y planes de educación intraempresa para hacer de nuestros herederos mentalidad empresarial. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara. Desgraciadamente, cada vez conozco a más empresarios mentalizados en los dogmas del socialismo.
y los dogmas del socialismo nos llevan a ese concepto de capitalismo de Estado, no de capitalismo libre. El capitalismo de Estado es el que hoy quiere quitar la hegemonía mundial, el capitalismo de Estado chino, el que quiere quitar la hegemonía mundial al capitalismo libre norteamericano y occidental. Y cuidado porque lo puede lograr. Por tanto, el fomento de la empresarialidad en nuestras familias empresarias para todos los herederos debería de ser un primer mandamiento de obligado cumplimiento en todos los protocolos. Segundo, un impulso constante a la innovación. Toda empresa que no dedique tiempo y recursos a la innovación va a morir. Y ello obligará a desarrollar alianzas, tanto en la innovación como en la internacionalización. Para innovar lo puedo hacer solo, pero también lo puedo hacer con otros que me complementen. Internacionalizarme va a ser una obligación para la mediana empresa. El tiempo de la internacionalización de las grandes empresas ya pasó hace aproximadamente 15 años. El tiempo de la internacionalización y de la innovación de la mediana empresa es ahora. Y para eso hay que hacer inversiones y planes de instrucción in company para todos los trabajadores, pero sobre todo para los familiares que quieran heredar esa empresa. Si usted solamente quiere ser accionista, prepárese y profesionalícese como el mejor accionista. No un accionista pasivo, un accionista activo, que sabe leer una cuenta de resultados, un balance, una tesorería, que sabe entender por qué se cambian las estrategias o por qué si aquí se invierte o por qué allí se desinvierte. ¿Por qué se reparten estos dividendos y no se reparten más o se reparten menos? Si usted va a ser un especialista en la empresa, sea el mejor especialista. Si usted va a ser un directivo en la empresa, sea el mejor directivo. Y si va a ser director, con mucha más razón. Ya no digamos si usted va a ser el sucesor. Para eso tenemos que empezar a pensar en redefinir el concepto de empresa familiar. El concepto de empresa, de que en una empresa familiar es empresa familiar porque todos los accionistas son miembros de la familia consanguínea, eso no digo que no vaya a existir, no digo que vaya a dejar de existir, pero ya no solo. En algunos momentos, pues tendremos a accionistas no familiares. En otros momentos venderemos la empresa y con esa venta crearemos una sociedad patrimonial y invertiremos en otras empresas, posiblemente familiares. Y a lo mejor dentro de 3 o 4 años o 5 años montamos una nueva empresa en un nuevo sector. Porque lo importante es la familia empresaria, no la empresa familiar. Lo que nos da identidad es la familia, no la empresa. La empresa es el producto de nuestro trabajo. La familia es lo que genera, digamos, desde esa mentalidad empresarial, lo que genera la capacidad de perpetuarse generación tras generación. Por tanto, no somos esclavos de nuestra empresa. Queremos ser genuinos, creadores de empresarios. Las familias empresarias crean empresarios, son escuelas de empresarios. Y por último, tenemos que redefinir las relaciones intergeneracionales. Yo cada vez más, en más casos, tengo vivos en algunas empresas familiares 3 generaciones. El abuelo, que tiene 90 años, el hijo, que ya se jubiló, que tiene pues 70 o 68, y el nieto, que tiene 40 y tantos, que es el que está llevando la empresa. ¿Esa empresa tiene un sucesor o tiene un equipo de sucesores? Las demografías están cambiando en todo el planeta. Y ninguna experiencia, ni ningún talento sobra en la empresa. La edad irá perdiendo su importancia como factor jerárquico, pero la sabiduría y la creatividad no. Y ahí tenemos que empezar a poner, digamos, encima de la mesa reflexiones, porque esta crisis, a diferencia de las anteriores, es desestructurante, pero para bien. Pensemos en la Edad Medieval y en el Renacimiento. Desestructuró la sociedad del momento. Posiblemente estamos ante un momento renacentista nuevo, pero si pensamos más allá del día a día y empezamos a pensar de otras maneras que nos habían, por decirlo así, obligados las inercias que hasta ahora habíamos llevado.
yo me siento enormemente esperanzador con esta crisis. Y va a ser dura, y va a ser incluso dolorosa porque es de carácter sanitario. Pero las familias y las empresas son dos instituciones sociales evolutivas que la Escuela de Economía Austríaca las conoce muy bien. Sin las familias no habría empresas. Las familias fueron las primeras empresarias. Tenían que generar riqueza para alimentar a sus hijos. Termino con una frase y estoy abierto ya a las preguntas. Si la familia y la empresa per se son las más importantes instituciones generadoras de riqueza económica y de subsidiariedad para todo tipo, juntas han sido, son y seguirán siendo las instituciones sociales evolutivas que más libertad económica han generado a sus sociedades y al individuo mayor arropamiento ante los abusos de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta, nos dejan muchas inquietudes que seguramente va a ser necesario que en otro caso hablemos de la Escuela Económica Austriaca. Especialmente deja por ahí un reto que, como no es el tema de hoy, el tema del Estado capitalista, ese nuevo socialismo, creo que queda como una próxima reunión para que hablemos de ese tema que es muy crucial de lo que estabas diciendo. Pero yo quisiera en esta primera parte, para ir abriendo las preguntas, yo quisiera que el doctor Héctor Delgado y el doctor Carlos Mario Mejía ahora puedan intervenir, porque ellos vienen sufriendo también con este tipo de situaciones que está presentando. Pero yo quisiera una pregunta como en dos sentidos. Una, en este momento, los comités de crisis y los protocolos, llamemos de familia, ¿qué papel juegan? ¿Qué profundizarías un poco más sobre esos dos roles, especialmente el comité de crisis y el protocolo de familia? ¿Qué habría que hacerle? Porque lo planteaste, pero ¿qué crees que se le debe hacer en esos dos aspectos que tocaste en tu conferencia? Sí, a ver, yo no vengo del mundo del derecho y indudablemente, aunque venga del mundo del derecho, pues el derecho en Colombia pues posiblemente tenga diferencias en algunas cosas. En general, pocas diferencias en esto. Porque un comité de crisis es una otorgación de poderes a un determinado grupo de personas para que tome decisiones que antes llevaba la familia en esa empresa y que por las razones que sea, pues no puede hacerse cargo de llevarlas, ¿no? En una situación de confinamiento como la que hemos tenido, con una situación a veces dolorosa porque ha habido incluso muertes, la familia se ha encontrado bloqueada, en esos casos, incluso emocionalmente, ¿no? Y sin embargo, pues tenían que tomarse decisiones, lógicamente, urgentes en algunos casos, en bastantes casos y además muy delicadas, ¿no? Como eso os he comentado. Entonces, no podía reunirme ahora con la Junta Directiva, ahora con el Consejo de Familia, ahora con la Junta de Accionistas, y no podíamos reunirnos todos porque además estábamos cada uno en nuestras casas, ¿no? Entonces, parecía que lo más lógico era hacer una especie de comité de crisis, en el sentido de decir, un representante del accionariado, un representante del Consejo de Familia, un representante de la Junta Directiva. Y nos reuníamos esas 3 o 4, a veces alguno más, pero bueno, más o menos, y nos reuníamos y nos reunimos todas las semanas. Entonces, en una situación de confinamiento, en donde se para la actividad de la empresa en el 80% en el caso de España, lógicamente hay que seguir haciendo pagos. Hay que seguir respondiendo, diríamos, a los temas impositivos. Hay que seguir pagando a los trabajadores. Todo eso, lógicamente, tenemos que saber cómo están las finanzas, cómo está la tesorería, en fin, todas las cuestiones normativas a lo largo de esta crisis, además, han ido cambiando cada día, han cambiado las normas, con lo cual a unos entraban en el ERTE, que es un despido temporal, digamos, por parte del Estado, y no sabemos si eso lo paga el Estado, con qué cantidad, del 50% el Estado, el 50% la empresa, cambiaban y ahora el 70%, en fin, todo un tinglado. Quiere decir con esto de que los comités de crisis, en situaciones que normalmente se hacen de carácter muy excepcional en España, también en Colombia, desgraciadamente tenéis algunos casos desgraciadamente exitosos, pero conocidos
no de comité de crisis. ¿Por qué? Bueno, porque raptan las FARC o aquí en años atrás, pues la ETA raptaba, por ejemplo, a un fundador. Indudablemente, los hijos estaban trabajando en la empresa y uno estaba en el directorio o en la junta directiva y el otro estaba pues en la gerencia financiera. Bueno, una situación de esas te bloquea emocionalmente. No se trata de que no puedas trabajar, tu mente está en otro mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede durar eso? Pues a lo mejor un rapto de ETA, en algunos casos yo asistí a algún rapto, a alguna situación de empresa familiar viviendo esta dinámica, bueno, que estaba el rapto del papá, pues estaba 3 o 4 meses o 5 meses raptado. Y la familia estaba absolutamente volcada emocionalmente en la situación. Entonces, se crea un comité de crisis. Los comités de crisis son algunas personas, normalmente de total confianza de la empresa, se hace una junta de accionistas extraordinaria que le otorga sus poderes. Y además, con limitaciones claras, qué cosas no se pueden hacer, y tal, bueno, todo lo demás, y cómo se va a pagar eso a estas personas que conforman el comité de crisis. Bien, lo que yo hablo de comité de crisis aquí no es exactamente eso, sino que las personas, los familiares, siguen llevando la empresa en las condiciones de confinamiento familiar y de, en alguna medida, inactividad. Algunas estaban activas, pero muy pocas. Bueno, es importantísimo que cuando las cosas son urgentes y hay que tomar decisiones rápidas y son graves en algunos casos, pues que tengamos la máxima agilidad con las personas de mayor confianza, eso se consensúa dentro de la empresa y empezamos a trabajar de manera, diríamos, semanal. Y a veces más de una vez a la semana. Bueno, eso es lo que sería un comité de crisis desde el punto de vista, diríamos, operativo de consultoría, lo que yo he hecho. Y además, si hay algún consultor escuchándome, yo les digo, por favor, ténganlo en cuenta, porque es enormemente ágil, a mí me ha servido mucho, me va a seguir sirviendo, porque ahora hay muchas personas que se va a acabar el confinamiento y dicen, Fernando, quédate, porque como no sabemos si nos contagiaremos los unos a los otros y nos ha ido bien virtualmente estas reuniones, hagámoslas. A lo mejor no ya tanto como comité de crisis, porque en la empresa ya vamos a estar trabajando otros. Bueno, pues en vez de estar cada uno desde su casa, nos reunimos una vez o 2 a la semana, todos juntitos, sea la junta directiva, ya no como comité de crisis, pero seguimos trabajando de este modelo. En otros casos sí, porque están separados, uno vive en esta ciudad, el otro vive en la otra, bueno, en fin. Pero es muy interesante y animo a las empresas a hacerlo y a las consultorías y a los consultores también a tenerlo en cuenta, si encaja en la familia y si la familia lo cree necesario. Pero indudablemente a mí me ha ido muy bien y tanto es así que quieren continuar ahora después del confinamiento casi todos. Bueno, doctor Carlos Mario Mejía, está por ahí. Doctor Carlos Mario Mejía, a ver, Carlos Mario Mejía. Su calificada opinión, pregunta, comentario. Qué bueno tenerlo por acá con nosotros. La verdad queda uno con demasiadas dudas y el problema es que lo que decían es las empresas de familia hay veces que tenemos ciertos criterios y cierto tipo de cosas que son completamente anómalas a cualquier empresa normal que existe y en estas posiciones de crisis donde empiezan los criterios encontrados de todo el mundo, ¿cómo poder conjugar que los criterios sean uno solo? Eso es una de las cosas y las premisas más complicadas que yo creo que se pueda tener en este momentico. Y lo otro es lo que decían, en este momento, así sea que la empresa no sea viable, es el peor momento para poder cerrar o vender alguna empresa. Entonces, ¿qué hace uno en ese tipo como de sin salidas que tiene uno de pronto, que llega a esos momentos en los cuales dice uno, bueno, sigo o no sigo, porque lo que dicen, esto no es de 1 mes ni 2 meses, esto yo creo que nos alarga por ahí 1 o 2 años más y tiene que visualizar uno muy bien si de verdad la empresa sí va a ser viable, así como va a seguir dentro de 1 o 2 años y entonces cómo tomar ese tipo de decisiones. Claro, indudablemente lo primero es poner en alerta a las familias, porque una persona que ha creado una empresa, una familia que tiene una empresa, lo que menos piensa es que puede desaparecer. Claro, si nos encontramos ante una crisis en donde la situación es tan cambiante, tenemos que poner encima de la mesa estas preguntas. A lo mejor la empresa, yo no he tenido ninguna empresa, exceptuando una, pues comentaba antes, que posiblemente no quede más remedio que cerrar, pero lo que puede ocurrir es que el modelo de negocio no sea viable a medio plazo.
¿eh? Si no es viable a medio plazo, pues la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para adaptar el modelo de negocio en nuestra empresa? En las empresas familiares que yo tengo, que son medianas la mayoría, han tenido casi de una manera de cultura familiar en España y en general en todo el mundo, pues el fundador creaba una empresa y después, pues, ¿qué iba haciendo? Bueno, pues a lo mejor le venía bien y creaba otra sociedad que complementaba, digamos, a la original. Y luego otra tercera que complementaba en otra variable, pues a la primera, ¿no? Yo recuerdo una empresa del sector de la construcción, bueno, pues que lo que hacía era recoger lo que era grava, que llamamos aquí, que es canto rodado de los ríos normalmente, pues para hacer, digamos, para las obras. Como le fue bien y cada vez había más construcción, bueno, pues decidió montar un almacén de materiales de construcción y creó una sociedad nueva, que era una sociedad de materiales de construcción. Siguió yéndole muy bien y montó una constructora. Primero una promotora y después una constructora. Es decir, en cuestión de 20 años tenía 4 sociedades. Y además se complementaban entre ellas. De una manera, si quieres, muy causa-efecto. En vez de subcontratar algunos servicios, pues mira, creo una sociedad y los hago yo. Bueno, en una crisis como esta, pues posiblemente algunas empresas tengan, digamos, una mezcla de complementos societarios, ¿no? Que puede que algunos mejor que desaparezcan y otros, pues bueno, que puedan continuar. Por ejemplo, en el sector de la construcción en España, en la crisis anterior, bueno, pues fue enormemente dolorosa. Hoy hacer una casa cuesta la mitad y menos que costaba hace 15 años, con materiales mucho más rápidos y en menos tiempo. Por tanto, tener, digamos, una estructura como la que tenían antaño, pues en el modelo de negocio ya no sirve. Hay incluso casas que se transportan, ¿no? Y que puedes ir añadiendo, ¿no? Pues más o menos metros cuadrados en función del momento. Por tanto, es otra tecnología. Por tanto, es otro mercado. Los jóvenes, las casas que yo he comprado por mi edad, no la podría comprar mi hijo. No tendría que estar casi media vida trabajando para tener eso. Aun suponiendo que tuviera el dinero para pagarlo en 20 años, y dice, bueno, es que entonces no me puedo mover de aquí. Me estoy hipotecando no ya la casa, sino mi vida. Y a lo mejor no me interesa. Pero una casa de estas que se puede comprar y vender, e incluso casi deslocalizar y llevarla a otra ciudad, bueno, pues eso cada vez está más. Hemos cambiado el modelo de negocio. Y lo importante es saber si el modelo de negocio que nosotros tenemos es fácilmente adaptable como empresa a los nuevos modelos de negocio que va a demandar el mercado. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento, porque muchas cosas van a cambiar, porque las tecnologías cambian muy rápidamente. Fernando, en la hotelería, ¿tienes alguna experiencia de hotelería ahora que ha sido tan golpeado? Sí, claro, tengo una, por ejemplo, aquí en Huelva, es una provincia que está cerca de Sevilla, en un pueblo que se llama Ayamonte. Bueno, esta es una empresa familiar de primera, segunda generación, en donde lo que tiene son apartamentos y hoteles. Y justamente se metió en una inversión de cerca de 500 apartamentos, se dice pronto, una altísima calidad, ¿no? Y un hotel. Bueno, el hotel, que vamos hablando, como quien dice, cada 15 días, con el comité de crisis. Indudablemente, el hotel no lo vamos a abrir. No tiene ningún sentido, tiene aproximadamente unas 50, 60 plazas, no va a llenarse. Y si usted va a tener, digamos, una facturación de cerca del 30%, no le va a salir a cuenta abrir el hotel. Y, sin embargo, los apartamentos pues tienen esa capacidad de independencia, es decir, salgo a la playa, pero como en casa, como en mi casa, me voy al centro comercial, compro los alimentos. Entonces, sanitariamente hablando, voy a preguntarme más seguro y más tranquilo. Y a los bares o a los restaurantes, pues voy a ir menos. Primero, porque quiero gastar menos, pero segundo, porque indudablemente el 50% se va a llenar muy pronto. O yo voy a comer a las 4 de la tarde o a las 12 de la mañana, pero es que los españoles comemos a las 2. Entonces, ya me quedo en el apartamento. ¿Qué estamos vendiendo desde el punto de vista de ese
modelo de negocio. Seguridad sanitaria. Antes vendíamos independencia. No digo que no sea importante la independencia. Ahora vendemos salud. Ahora vendemos seguridad sanitaria. Y en esos apartamentos se ha montado un despacho médico. No estaba. Para cualquier contingencia. ¿Qué quiere usted pasarse? ¿El test del COVID-19? Inmediatamente se lo pasan. ¿Cuánto cuesta eso? Una persona, y esto está tecnificado, le ponen ustedes, le miran la temperatura y le miran inmediatamente, digamos, un test para saber el resultado. Si usted está contagiado o es contagiador potencial. Eso, estamos pensando en un modelo de negocio nuevo. ¿Cómo nos irá? Lo que sí nos estamos haciendo desde el comité de crisis son estas preguntas. Estamos redefiniendo el negocio, el modelo de negocio. Y es importantísimo. 700 apartamentos no son 70, ¿eh? Y esos apartamentos, no digo lujosos, porque no es esa la característica, enormemente cómodos y de una altísima calidad. Bueno, ya se está pensando. Y fíjese usted que el tema turístico en España va a estar muy mal. Muy mal. Por razones políticas, sí, pero va a estar muy mal. Fíjese, se llega a la paradoja de que hoy, primer día, los alemanes pueden ir a Baleares y los españoles no podemos ir a Baleares. Porque todavía no tenemos, digamos, libertad absoluta entre todas las provincias. Pero pueden venir los alemanes a España y nosotros no podemos ir ni siquiera a la comunidad de al lado. Bueno, son estas contingencias y estas cosas que nos hacen que tengamos que estar permanentemente redefiniendo el modelo de negocio que tenemos. Y en este caso es viable, pero indudablemente va a haber muchos cambios. Muy bien, doctor Héctor Mario Delgado, ¿está por ahí? Doctor Héctor Mario. No está, parece que se nos fue. Quería que escucharlo. Por aquí, Luis Carlos Sánchez. Luis Carlos, sí. Sánchez Mojica, Luis Carlos. Buenas tardes. Colombia y ya madrugada allá en Valencia, donde está Fernando. Bien pueda, abre tu micrófono, por favor. Y nos dices de qué ciudad. ¿En qué ciudad estás? Gracias, estoy en Bogotá. Ah, bueno, Luis Carlos, gracias. Bueno, Fernando, un gusto escucharte. Muy interesante la conferencia. Quería preguntarte por el asunto del sector inmobiliario y si bien es específico sobre el tema, sobre los inmuebles en España, pues quisiera tu opinión un poco más general también. Resulta que de alguna manera el teletrabajo, el trabajo en casa en general ha llevado a que las personas cambien un poco la percepción sobre qué es, dónde quieren vivir. Y si antes buscábamos vivir cerca del trabajo para no tener que viajar tanto todos los días, pareciera que hoy, si lo permite la empresa, podríamos no vivir cerca al trabajo, sino vivir en un lugar probablemente a menor costo, lejos de las oficinas centrales de una empresa, que probablemente ya no existan como tal. Y entonces eso podría estar llevando a que las ciudades como Madrid, Barcelona quizás, pues pierdan mucha demanda de vivienda dentro y quizás las personas busquen vivir hacia las afueras. Mi pregunta es si dentro de las empresas que tú asesoras, ¿hay alguna en ese sector inmobiliario que haya discutido este tema? ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? Muchísimas gracias de antemano. Es un placer, Luis Carlos, hablar contigo. Hemos hablado en otras ocasiones. Me alegro mucho tenerte en este encuentro, ¿no? Nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a ver. Ya el tema de la vivienda, el modelo de vivienda en España, España es el país de Europa con más propietarios de vivienda, de toda Europa. El 80% de las familias tiene vivienda propia. Por tanto, forma parte de la cultura el tener vivienda propia.
eso está cambiando muy rápidamente. No solamente lo que sería la vivienda, lo que comentas del teletrabajo, nos estamos haciendo la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántos edificios de oficinas van a tener que también reformarse para otras formas de inmuebles? No vamos a necesitar tantas oficinas porque la gente va a trabajar desde casa y más cómodamente, ¿no? El teletrabajo ya era una realidad, pero con el tema del confinamiento ha sido una imposición. Y las empresas están viendo y los profesionales están viendo que toda esa parte de teletrabajo que lo está haciendo desde casa, bueno, pues se va a poder seguir haciendo. Otra cosa es que se quiera hacer. No todo el mundo se va a adaptar al teletrabajo. El teletrabajo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como todo en esta vida, ¿no? Pero indudablemente todo lo que en alguna medida se está haciendo como consecuencia de la crisis del COVID-19, en principio potencialmente se va a poder seguir haciendo. Y en el tema de la vivienda hay muchos profesionales, sobre todo, que viven o tienen la vivienda en las grandes urbes, por ejemplo en Madrid, que trabajan pues, en la provincia o en otras provincias, digamos, más o menos cercanas. España está muy bien en transporte. Por ferrocarril, por ejemplo, el AVE. Yo tardo de Madrid a Sevilla, que es donde vivo, pues tardo 2 horas. Son cerca de 700 kilómetros. 2 horas. Bien, puedo vivir en Sevilla y trabajar, teniendo, digamos, mi empresa que me contrata en Madrid, o en Barcelona, o en Bogotá. No todos los trabajos se van a adaptar al teletrabajo, pero lo que sí es verdad es que la globalización ha venido para quedarse. Y, por tanto, el teletrabajo va, lógicamente, a tener una incidencia muy grande. Y, como consecuencia, las viviendas. Porque posiblemente pues, una pareja con 2 hijos, trabajar a 50 kilómetros de Madrid le sale muchísimo más barato que estar trabajando en la mitad de Serrano. Pues no tiene ningún sentido. A lo mejor está viendo la casa que tenía en Serrano y me compro pues, un chalet pues, a 50 o 100 kilómetros. Madrid, por ejemplo, provincia, es la provincia con mejor medios de comunicación por tren, posiblemente de toda Europa. 100 kilómetros a la redonda de Madrid, que sería más o menos 100 kilómetros alrededor de la ciudad, puedes ir las 24 horas del día por muy poco dinero y salen trenes cada 10 minutos y cada 5 minutos dependiendo la época, la edad de la hora del día. Por tanto, es muy probable que muchas de las viviendas que se hacían en las grandes ciudades, ahora en provincias aledañas, pues vayan a ser más atractivas. Ahora, de propiedad, bueno, eso ya depende. Los mercados se han abierto y se han abierto sobre todo para los jóvenes. Y los jóvenes dicen, hoy estoy aquí en Madrid y mañana estoy, pues bueno, pues en Berlín y pasado dentro de 2 años, pues estoy en Estados Unidos. Por tanto, lo de comprar a lo mejor ya no va a ser tan claro. Pero lo de vivir fuera, seguro. Y de hecho, en estos años, lo que más ha subido dentro del campo de la construcción ha sido la adaptación de viviendas y, por otra parte, el alquiler de viviendas. Y en ese sentido, hay pueblos enteros, en todo Castilla y León, hay pueblos enteros en donde las casas que no se están utilizando porque la gente que es propietaria no las necesita, se están convirtiendo en apartamentos rurales. Y muchos pueblos viven del apartamento rural, ya no viven de la agricultura o de la ganadería, viven del turismo. Por tanto, eso va a cambiar mucho tanto en la venta como en el alquiler, como en el ocio. Muy bien, vamos a ver quién más va a animarse por acá a preguntar. También reconozco la presencia de la doctora Diana Piedrahita, directora de Fenicia, que ahora ella cerrará el webinar. Buenas. ¿Quién nos habla por aquí? Santiago, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas, Santiago? Buenas tardes, buenas noches ya, perdón. ¿Cómo están? Desde Medellín, ¿cómo están? Muy bien, Santiago, gracias por acompañarnos. Allá en España tenemos trasnochando a Fernando, allá en la madrugada ya. Sí, Santiago. Muchas gracias, doctor Fernando,
por esta conferencia muy importante. Tengo dos preguntitas y más que preguntitas son dudas. Frente al tema de en España, aquí en Colombia también se está viendo ese ¿cómo se dice? Ese debate frente al tema de la renta básica. Mi pregunta es, frente a ese tema de la renta básica, me quedan muchas preguntas. Esa renta básica que están proponiendo el Partido Socialista en España, ¿es una renta básica que se da desde parte desde el gobierno, que se da ese dinero, o parte desde los empresarios? ¿O es algo mixto que se genera entre tanto la empresa como el Estado? Y otra preguntita frente al tema de los créditos. En Colombia se lanzó una línea de créditos por parte del gobierno frente a las empresas, pero lastimosamente lo que se vio cuando se dieron esas líneas de créditos era que se ponían unas reglas para que las empresas pudieran ingresar a ese crédito. ¿Qué tan viable sería para una empresa meter en ese crédito a un largo plazo y saber que si no se hace un estudio previo se puede llegar a la quiebra? ¿Y qué tan grave sería eso para una economía? ¿Qué tanto? La banca llegaría a un problema muy profundo porque el tema de los créditos no se puede cumplir por las empresas y se quiebran las mismas empresas, entonces habría un doble problema ahí. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias a ti. En primer lugar, con respecto al tema de la renta básica ha salido aprobada esta semana pasada y, por tanto, no sabemos muy bien cómo se va a ir materializando. En primer lugar, es bastante poco clara toda la normativa. En segundo lugar, ya se estaba haciendo toda esta clase de ayudas desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de décadas, no estoy hablando de 4 o 5 años, es decir, desde la anterior crisis económica no se llamaba renta básica y, sin embargo, se estaba ayudando a las familias que tenían una situación, bueno, pues muy delicada, se les estaba ayudando pues con unos 400 euros mensuales. ¿Cuál es la cuestión de la renta básica? Que los que estaban cobrando esas cantidades, no sabemos todavía con exactitud cuál es el coste que va a tener esa renta básica de manera individual. No va a ser igual para todos, para empezar. Quienes estaban recibiendo esas ayudas económicas anteriormente y en la actualidad, se les restará a lo que ahora, en teoría, oficialmente debería de corresponderle. Por lo tanto, las rentas básicas dicen, no, es que vamos a dar aproximadamente 1.000 euros pues, a una pareja que tiene un hijo, 2 hijos, ¿no? Ya, pero a lo mejor estaban recibiendo 400 euros cada uno de ellos ya. Por tanto, estaban recibiendo 800 y ahora le corresponden 1.000, pues recibirá 300 o 400 euros más, pero no recibirá como si de cero se tratara. Claro que en algunos casos puede ocurrir y de hecho va a ocurrir porque va a aumentar el paro. Por otra parte, el paro va a ser también, no es una renta básica, pero indudablemente es un sostén durante unos meses en función de los años de cotización. Ahora va a venir paro y mucha gente va a cobrar al menos unos meses el paro. Si cobran el paro no podrán tener renta básica. Es decir, el tema desde el punto de vista normativo, jurídico, es más para la galería que la realidad. Los conceptos están ahí y nos lo quieren vender. La realidad es muy otra. Por otra parte, desde el punto de vista de renta básica, pues desgraciadamente por los socialistas en general de todo Occidente, lo que hay detrás de esa buena intención es una compra de votos. Esa compra de votos, pues, ¿qué dice Europa? Si quieren que le rescatemos, no vamos a aceptar a cualquier condición. Por ejemplo, los países escandinavos tienen, digamos, paros muy fuertes, pero al mismo tiempo muy exigentes. Es decir, si usted en Dinamarca está cobrando el paro, a lo mejor cobra 2.000 euros. Ya, pero si usted recibe una oferta de empleo y la rechaza, 2 ofertas de empleo y la rechaza, 3 ofertas de empleo y la rechaza, le quitamos el paro. Si usted a la primera rechaza, le quitamos el 20%. Si la rechaza la segunda oferta, le quitamos el 50%. Y a la tercera le dejamos en paro. Y si usted ha recibido esas 3 ofertas en un mes, en 2 meses, en un mes o en 2 meses le quitamos. Aquí lo que quieren es que sea vitalicio, al estilo de Argentina.
y Europa no lo va a consentir. Entonces, con respecto a la renta básica, no se crean ustedes casi nada de lo que en teoría, políticamente hablando, los medios de comunicación públicos y sobre todo privados, todos están subvencionados, pues dicen lo que lógicamente quiere que les diga su amo, es decir, quien les subvenciona. Por tanto, en ese sentido no va a haber, digamos, una gran diferencia con respecto a lo que había. Con respecto a los créditos, bueno, en España hay unos créditos que se están dando desde que empezamos el confinamiento, se llaman créditos ICO, que son créditos, digamos, que están avalados por el Estado y que hay muy pocas exigencias para que a una empresa, no a un particular, a una empresa se le dé, para resistir esta situación de confinamiento y posiblemente la posterior de aquí a finales del ejercicio 2020. Indudablemente que en este momento los bancos con las empresas familiares están razonablemente tranquilos, porque saben que las empresas familiares pues suelen tener, digamos, un colchón, que diríamos en plan popular, de reservas que les permite no depender tanto de los créditos. Y a esos sí se les van a ofrecer. Es verdad que los créditos en España en este momento están, digamos, a unos niveles muy bajos de interés. Pero también es verdad que tanto las empresas familiares como las familias en general, en estos años, el tema del endeudamiento ha bajado muchísimo. El endeudamiento de las empresas familiares de la crisis que empezamos a salir del 2012-2013 hasta ahora es muy pequeño, el de las empresas. No han querido endeudarse, de las familiares, por supuesto, en general. Y las familias también se han saneado mucho. Quien ha empeorado mucho el endeudamiento es el Estado. El Estado se ha endeudado. Nosotros tenemos un endeudamiento ya 50-50 con la capacidad generadora de riqueza. Si nosotros tenemos 1 billón de deuda, tenemos 1 billón de generación de riqueza. Claro, estamos en una situación muy delicada. Y no lo olvidemos. En Europa, como diría el señor Hayek, y ya lo dijo en los años 40, no lo dijo ayer por la tarde, cuando le dieron el premio Nobel en el 73, los socialistas de todos los estados. El endeudamiento ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Con el señor Zapatero, que es un presidente que ha dejado muy mala huella, teníamos 400.000 millones de euros de déficit. Con el señor Rajoy, en teoría de derecha, llegamos a 1 billón. Cuidado. Yo también arreglo la casa si la tengo mal endeudándome por el doble de lo que vale la casa. Sí, sí, le voy a dejar la casa preciosa, pero ahora resulta que tengo el doble de deuda que antes. No la tenía tan preciosa. Entonces, el generar, digamos, con el endeudamiento, sensación de resolver los problemas de endeudamiento, indudablemente nos lleva a una situación muy delicada. Vamos a salir de la crisis, tanto ciudadanos como empresas, mucho más lentamente, porque esos créditos hay que pagarlos, y ¿eso qué significa? Que lo que invertimos en pagar la deuda, no invertimos en generar riqueza. Y este es un problema muy serio que tiene todo Occidente. No solamente Europa, no solamente España, todo Occidente. Más o menos, sí, de acuerdo, pero lo tiene también Alemania. Por tanto, la Escuela de Economía Austríaca lo dice muy claro. La economía real parte del trabajo, parte del ahorro y parte de la inversión. Las grandes sagas familiares, empresas familiares, lo tienen muy claro. Son independientes en lo que sería, patrimonialmente hablando, de los proveedores financieros. No quiere decir que no se endeudan desde la independencia. Yo tengo 1 millón ahí de dólares en reservas y necesito una inversión por 200.000, 300.000. Bueno, posiblemente esas reservas las tengo metidas en un fondo que me está dando pues un 6% de interés. Y ahora, ¿por qué lo voy a sacar de ahí? Pues agarro, voy a un banco y pido 300.000 euros al 3%, salgo ganando. No me descapitalizo, soy rentable y encima fiscalmente puedo, digamos, hacer una amortización
tributaria. Bueno, pues la hago. Pero soy independiente financieramente de los proveedores financieros con los cuales trabajo. Y las familiares son independientes de la empresa. Yo tengo un sueldo, tengo un salario, tengo unos dividendos y busco la forma de que se rentabilicen al máximo. Es un secreto a voces de las sagas familiares. Y en la primera generación en España lo han hecho el 90% de los fundadores. Montan la empresa y con los beneficios se compran una tierra y aquí compran unos bajos y allí compran unos parking y allí no sé cuánto y todos los años compran algo. Y si mañana por aquellos avatares desgraciadamente quiebra la empresa, él tiene una independencia económica de la empresa. No depende de la empresa. El problema es que este modelo, absolutamente desde el punto de vista de la Escuela de Economía Austriaca, lo hacen muy bien los fundadores y no lo transmiten. Y llegan los herederos y piensan que todo el campo es orégano, como diríamos un poco en plan popular en España. No. A los herederos hay que decirles que busquen su independencia económica, que no dependan de la empresa. Y a la empresa hay que decirla, vía, en este caso, junta directiva, que no dependa de los proveedores financieros. Y es muy importante marcar límites de riesgo. Y las empresas grandes llegaron a ser grandes porque cuando eran pequeñas hicieron las cosas así. Esta es la clave. Muy bien, Fernando. Doctora Diana Piedrahita, directora de Fenicia, la escuchamos para que nos dé su saludo y si tiene alguna última pregunta para Fernando, porque el tiempo se fue rapidísimo, rapidísimo. Nos tuvo aquí bien entretenidos, Fernando, con sus buenas enseñanzas. Buenas noches, doctor Carlos Emilio, y a todos los participantes. Pues no, ya sería el momento pues de despedirnos. A nombre de Sencala, de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y de FENALCO, les agradecemos a todos por su participación y especialmente al doctor Fernando Nogales por compartirnos todo el conocimiento y experiencia frente a los desafíos que enfrentan las empresas familiares con la situación del COVID y la forma de generar estrategias para superar esta crisis. Mil gracias a todos por su acompañamiento, por compartir este conocimiento y reiteramos todo nuestro compromiso para acompañarlos en sus procesos de formación, esperando que juntos podamos superar la crisis. Les deseo una feliz noche y muchas gracias, doctor Carlos Emilio, por la invitación a vincularnos en este maravilloso evento. Muchas gracias a FENALCO por el respaldo que ha dado ya en este segundo webinar y esperamos que se siga siendo así. Profesor Jorge, ¿qué tenemos para la próxima semana? Y para que le cierres, si es del caso, con algún último comentario para Fernando. Doctor Barrera, no, pues siempre es un placer escuchar a Fernando y deleitarse con él. Entonces, nada, habría muchas cosas para reflexionar, ese tema de las dinastías familiares que en estos días comentábamos sobre lo que han hecho las familias empresarias en Europa cuando se han enfrentado a la peste española, a las 2 guerras mundiales, porque efectivamente, como él lo decía, no son esclavas de la empresa. Como la familia tiene la virtud y tiene esa formación interna, puede responder a situaciones aún más complejas como guerras mundiales para poder a partir de eso salir y reconstruir patrimonios y hacer visibles talentos técnicos y empresariales y mercados. Entonces, ahí siempre queda ese entusiasmo porque ha dejado muy claro esa diferencia entre familia empresaria y empresa familiar y cómo no hacer de la familia una esclava de la empresa, sino al contrario, en la familia crear nuevos líderes empresariales y reproducir ese tejido productivo. Ahí hay muchas cosas para conversar, como usted lo decía, y creo que amerita volvernos a sentar de muchas formas con el caballero Fernando. No, es que además como este tema nos gusta tanto, pues sí, efectivamente nos van varias horas y Fernando ha sido muy generoso con la trasnochada que está haciendo desde España. Yo quería compartir, si le parece, aunque no sé si vamos a tener a otras personas, pero yo quería, creo que alguien está alzando la mano, no sé, pero yo quería compartir, si le parece, el próximo... Creo que Caterine. A ver, chequeo aquí, Caterine Arbeláez, sí.
Y el caballero Juan Diego Gómez también quería hacer una reflexión para poder anunciar entonces que también es un experto en familias empresarias, inversionistas, y que tengo el gusto de conocer a invitado dentro de 8 días también, gracias a Fernando Nogales, y saludar por ahí a 2 personas que también son expertos en familias empresarias, el mismo Luis Carlos Sánchez, que nos saludó ahora, y Rómulo Torrado, que también son abogados muy prestantes en esos temas, que nos acompañan aquí. Entonces, que muchas gracias. Pero, doctor Barrera, antes de decir el invitado dentro de 8 días. Doctor Juan Diego Gómez iba a intervenir. Abra su micrófono. Debe abrir el micrófono. Juan, abras por favor tu micrófono. Entre tanto, Caterine está todavía por ahí. Trasnochemos otro ratico a Fernando. Sí, buenas noches. Hola, Caterine. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta respecto a las empresas del sector alimentos y agroindustria. ¿Qué oportunidades pudieron encontrar en la crisis, pues, en España, como para tener un referente? Gracias. A ver, en España la llamamos un poco la despensa de Europa. Y España, desde el punto de vista agroalimentario, si la comparamos con Colombia, pues es una provincia, por la dimensión y por la riqueza, digamos, que tiene Colombia, pues, estar en el Caribe, en fin, bueno, todo lo que sabéis vosotros, ¿no? Yo animo a las empresas familiares medianas colombianas a que entren en contacto con las familias empresarias y las empresas familiares españolas. Yo ahora vivo en Andalucía. Bueno, Andalucía, desde hace aproximadamente 70 años, la mayor parte es industria agroalimentaria y turismo. Estamos hablando de 2 grandes grupos, de 2 grandes gremios, 2 grandes sectores, que son, pues, más del 60% del empresariado. Están internacionalizadas más del 80% de las empresas andaluzas y están sirviendo a toda Europa y cada vez más a muchas partes del mundo. Por tanto, si aquí lo pueden hacer, también lo puede hacer, y estoy hablando del sector agroalimentario. Es verdad que en el caso de Andalucía, pues tenemos provincias que tienen invernaderos que están totalmente tecnificados, hasta totalmente tecnificados, que yo he visto invernaderos, por ejemplo, en Almería, que no tienen ni siquiera tierra las plantas, solamente tienen humedad. Y tienen 3 y 4 cosechas al año, depende del producto, claro. Y se hace todo con ordenadores o con computadoras, la mayor parte del trabajo desde casa. Por supuestísimo que hay un ingeniero que va todos los días, y por supuestísimo que hay una persona que está, pues bueno, pues de mantenimiento. Puede fallar el agua o puede fallar, digamos, pues el aire o cualquier cosa. Pero indudablemente, si se piensan que pueden llegar a acuerdos empresas familiares agroalimentarias españolas que están sirviendo, pues, desde el sur de España pues hasta Suecia y Noruega y todo el este europeo y Rusia. A lo mejor se puede llegar a algún tipo de acuerdo con algunos de los productos que no es, digamos, para nosotros producible, al menos a un coste razonable, y aprovechar, digamos, esa estructura comercial a través de una mayor posibilidad de productos que puedan ofrecerse, pues, desde España hasta Moscú y desde Canarias pues hasta Suecia o Noruega. Quiero decir, es importantísimo, porque si se hacen esas alianzas, no solamente se hacen alianzas de carácter mercadeo, se hacen alianzas de modelos de gestión, se hacen alianzas, digamos, de innovaciones tecnológicas, se hacen alianzas de, digamos, previsión de procesos, diríamos, y contactos de sucesores. Se hacen alianzas de muchas maneras. Por tanto, a ustedes, en Hispanoamérica por razones obvias y en España también por razones obvias, pues le pueden utilizar de puente España para el resto de Europa. El sector agroalimentario colombiano, en proporción al de España, es 2 veces, 3 veces más potencial. ¿Qué le falta? ¿Le falta llegar a estos mercados? ¿Qué le falta? Tecnología, modelos de gestión. Aquí faltan sus productos. Anímense.
Ahora sí tienes el micrófono abierto, Juan. Doctor Juan Diego. Sí, era que estaba en otra sala y no me había dado cuenta. No, felicidades a todos. Al doctor Fernando, muchas gracias por esta introducción. Pero quiero decir, como muchos, que creo que el tema queda abierto. Esto es una historia, una metáfora que queda abierta y hay que cerrarla. Porque en realidad hay que traer toda esa experiencia de España a la realidad colombiana. Y entonces acá en la realidad colombiana hay de pronto variables interesantes que generar. Entonces me creaba inquietud cuando hablábamos de empresas de familia el día de hoy, el no venderlas o el no comprarlas y no cederlas. Y a mí en lo particular, desde el punto de vista práctico, en plena época de pandemia, mi hijo en la empresa que era de familia resultó y decidió comprarnos a todos, los socios de la que teníamos de Escala, que no es Fonda Escala, pero es donde nació, y bueno, o me compran y les compro, ¿sí? Y aquí me voy. Entonces, osado el muchacho, osado, un joven, un líder de 30 años, pero obviamente ya ven mis canas, con un esquema generacional muy opuesto indiscutiblemente. Entonces él dijo, bueno, aquí o yo me voy y la meto y me la juego toda, ¿sí? Pero aquí tengo que tomar decisiones y en 15 días tomó la decisión, o me compras y les compro, y pues yo obviamente como padre decidí cederle y dejarle el campo abierto para que plantearla. Las canas se necesitan también, pero igualmente sabe que en algún momento uno se puede ser un obstáculo para lo mismo. Entonces me crea a mí como esa inquietud interesante, lo invité a que participara porque me pareció valiosísima esta presentación y tu intervención. Desafortunadamente en su quehacer tenía otras ocupaciones, pero creo que esto quedó grabado y le agradezco a Carlos que no la comparta, y lo voy a invitar a él para que hagamos otro foro, porque repito, este tema quedó abierto, y qué bueno que él nos diera la visión que él tiene de oportunidad de negocio, porque le digo, es osado. En estos momentos él decidió quedarse con la empresa, sacarla adelante. Yo estoy detrás de bambalinas, pero obviamente no tengo decisiones directivas, no estoy ni en el comité de nada, solamente estoy con mis mayores deseos de desearle lo mejor a él, que obviamente salga adelante con su negocio. Y a Carlos invitarlo a que hagamos una segunda parte, un panel, podría ser, en donde hablemos de la experiencia colombiana, cómo venimos afrontando esta crisis, que creo que hay experiencias interesantes que contar. Muchas gracias por este excelente escenario, un aprendizaje del cual me llevo y me aporto bastante, y repito, pero quedo con esa sensación de que el tema quedó abierto, y como yo soy penelista, sé que las cosas y los temas hay que cerrarlos, si no ahí se queda ahí, uno queda cavilando en el tema, y hay que hacer ese cierre. Entonces invitemos que en esta sesión hagamos una segunda intervención de este tema a nivel de panel, no sé si en 15 días, 20 días, pero interesante continuar este precioso escenario. Aprovecho para contestarte, porque en primer lugar, enhorabuena por la capacidad que tienes de generar confianza y de empezar a delegar, en este caso, en tu hijo. Al mismo tiempo, permíteme que te sugiera que es muy importante que se vaya conformando una junta directiva en donde tu presencia sea una presencia no solamente de carácter jurídico, que por supuesto, sino desde el punto de vista de que los jóvenes necesitan que se les dé cancha, que dirían un poco en plan deportivo, y al mismo tiempo se necesita que se les diga en qué cosas uno ha fallado, otros han fallado, y sobre todo marcar límites de riesgo. Entonces, es muy bueno que se conforme una junta directiva, y la junta directiva no tiene que ser, si la empresa es pequeña, no tiene que haber ahí 6 o 7 personas, pueden ser tranquilamente 2 o 3 personas, de las cuales creo que una deberías de estar tú. ¿Por qué? Porque has creado la empresa, porque eres su padre y porque has puesto en él la confianza. Son 3 importantes, digamos, valores que hay que, digamos, saber materializar. Y, por tanto, sigue delegando en él, pero que él sea, digamos, una persona que acepte que todo el mundo necesitamos
cierto nivel de control, cierto nivel de contrastación. Porque si no, todos volvemos a inventar la rueda. Las empresas familiares centenarias no dejan que los sucesores destruyan para rehacer de cero. Dejan que los sucesores mantengan la base para hacer cosas mejores y mayores, pero preservando, digamos, la experiencia, el bien hacer y los recursos que ha heredado. En ese momento es muy importante, por tanto, que haya una estructura de gobierno. Si la empresa ya es un poco mayor, pues a lo mejor un consejo de familia, a lo mejor además pues una junta de accionistas, pero es muy importante que no se les deje solo a los sucesores. Se confíe en ellos, se le marque límites y se le avise de riesgos. No hay nada más valiente que la ingenuidad y la ignorancia. Pero si te juegas el dinero tuyo, mal está, pero si te juegas, por decirlo así, el bien hacer de la historia de una familia, de unos padres, hombre, pensemos un poco que ellos necesitan ese talento de la experiencia. Las cosas, hay que dejarlas claras a los sucesores, no se ven solo con los ojos del conocimiento, se ven también con los ojos de la edad. Y esa visión hay que ponerla encima de la mesa y hacerla valer. Pero muy bien lo que estás haciendo y te felicito. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, Fernando, muchas gracias. Para respuesta de todos, como siempre, ahora en la noche o mañana en la mañana en nuestro canal de YouTube estaremos colocando como material de estudio y de difusión y de toda esta labor que venimos desarrollando cada 8 días. Estará disponible la conferencia de Fernando y seguramente con el profesor Jorge Castro miraremos en la agenda tan amplia que él viene coordinando para ver cuándo hacemos este panel dependiendo de las agendas y de la nueva trasnochada de Fernando o lo hacemos más tempranito para que en horario de España no lo hagamos trasnochar tanto. Profe Jorge, entonces, ¿qué se sigue? Bueno, pues anunciar, tenemos ya para junio efectivamente comparar